Estamos en Frigiliana con Federico de la Torre, un hombre con conocimientos históricos. Ha sido maestro toda su vida, también ha sido gerente de la fábrica de miel y ahora está jubilado y bueno, siempre es un placer charlar con él. Y hay un tema interesante, puesto que todavía quedan testigos de una época muy dura, que fue la época de la posguerra. ¿Cómo fue la posguerra aquí en Frigiliana, Federico? Hombre, Frigiliana en Nerja. La posguerra, Frigiliana, Nerja, Torrós, Cómpeta, todo esto era la misma zona porque la gente que había en la sierra eran de todos estos pueblecillos, la partida aquella. Pues aquello fue una cosa muy dura porque la gente lo mismo le temía a la Guardia Civil que a la gente de la sierra. Donde iba la gente de la sierra a una casa de campo y exigía que le dieran de comer o algo así, se enteraban los guardias civiles y iban y los maltrataban. Cuando iban los guardias civiles y le exigían algo y se enteraba la gente de la sierra, lo mismo. Y entonces la gente, pues le temía, la mayoría le temía a los dos bandos. La gente neutral. Luego había quien era muy partidario de un lado y de otro y aunque los maltrataron seguían su marcha por su ideología. Pero aquello fue horroroso. Hay una imagen desde la óptica ahora ya de haber pasado casi 80 años, 70 y tantos años, de que los que se fueron a la sierra después de acabar la guerra civil, que eran gente idealista, que eran gente pura, que eran democráticos, y otra que decían que eran unos canallas, que eran gente que tenía miedo y que se había ido porque había cometido fechorías en la época republicana. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo pienso que los que formaron la guerrilla aquí en Frigiliana, bueno, en esta zona, hablo en la Zarquía, eran gente procedente del ejército republicano que entró en Francia y allí en el maquis los adiestraron, en el maquis francés los adiestraron y luego vinieron aquí. Y eran gente muy politizada pero que habían tomado parte en crímenes políticos y en todas esas cosas. Y la gente de Frigiliana que se fue de aquí a la sierra, ninguno era un idealista. Había gente apañada porque, por ejemplo, José Panzón fue un hombre que en la sierra dejó más agradecimiento que recuerdos malos, porque salvó a muchos de que los otros lo mataran, pero luego aquí había 7 u 8 en la sierra que eran unos niñacos de 20 y tantos años, unos echados para adelante, dispuestos a abusar de todo el mundo y que se fueron a la sierra y que fueron unos perfectos criminales. Y si no llegaron a hacer más es porque aquí algunos de sus jefes los sujetaban un poco, pero de gente idealista nada, a no ser que allí le dieran alguna formación política y ellos ya mezclaran unas cosas con otras. Pero yo pienso que aquella gente no eran más bien de tendencia agresiva que idealista. Es lo que yo pienso, ¿no? Y su comportamiento fue horroroso. En contraposición, la Guardia Civil pues operaba con un sistema al principio más suave, pero después, cuando esta gente empezó a imponerse y mataban de una forma arbitraria, por la Guardia Civil, para evitarlo, empezó a hacer casi lo mismo. O sea, que fue una barbaridad. Sí, una barbaridad. ¿Y aquí cogieron gente después de la guerra? ¿Hubo fusilamientos? ¿Hubo torturas? No, fusilamientos aquí en Frigiliana no hubo ninguno. Aquí ¿Mataron a gente? El cuartel aquí, se sabe de mucha gente que los llamaban al cuartel y vulgarmente hablando los hartaban de palos, ¿no? Yeah. Y después en la sierra pues hacían casi lo mismo, pero vamos, fusilamiento no hubo aquí ninguno, ni en Torrós, creo que algunos que otros los fusilaron en Vélez, sí, en Granada. Y en Vélez también hubo fusilamientos. Sí, por aquí no sé, yo sé que los 2 o 3 de Frigiliana, que cuando terminó la guerra los fusilaron, fue en Granada. Pero eran de Frigiliana, era gente de Frigiliana. Sí, eran de Frigiliana que estaban en la sierra, claro. Pero de los que le ayudaron aquí, algunos los metieron en la cárcel, algunos estuvo 6 meses, otros estuvo 8, otros estuvo 1 año. Porque los mismos gente de la sierra, hubo uno que era de aquí, un tal Vicente, el autobús que le llamaban, que eran 3 hermanos, y ese se vino de la sierra a su debido tiempo cuando Carrillo recibió la orden de Stalin de que no les ayudara ni le dieran nada porque vio que no cuajaba eso. Pero porque todo el mundo sabe que cuando Stalin vio que no tenía nada que hacer del telón de acero para acá porque no se lo iban a permitir las potencias occidentales, los abandonó a su suerte.
Carrillo tenía que haberlos pasado a Francia, no abandonarlos como los abandonó. Mira que yo era contrario de todo aquello, pero pienso que una persona, sea de la ideología que sea, dejar en la estacada a los que le han estado ayudando, eso es una cochinada de las muchas que se hacen en política. Un político español, que no voy a decir su nombre, dijo que en política no hay aliado que no pueda ser traicionado, ni enemigo que no pueda ser aliado. Vicente el del autobús era de Vicente Frigiliana. el del autobús, no, Vicente el autobús. ¿El autobús? ¿Le llamaban el autobús? ¿Por qué? Era muy grande. Por el padre le decían aquí el artabús y ellas se quedaron todos. Más que autobús, la gente llamaba artabús, ¿no? Artabús. Eran 3 hermanos, los 3 se fueron a la sierra, 2 murieron allí. Luchando ahí en la, 2 hermanos, tiroteo. y este creo que en el bastón llevaba 3 estrellas de capitán. Ajá. 3 estrellas de 5 puntas, ¿no? En el Ejército Nacional las estrellas eran de 6 puntas, menos los subtenientes, ¿no? Y este hombre, cuando vio aquello, porque el tío era analfabeto, pero era muy inteligente, y él se dio cuenta de que aquello estaba acabado. Entonces se entregó, y los guardias civiles lo vistieron de guardia civil, y no estaba aquí en Frigiliana, estaba en Vélez, Málaga, pero hacía servicios por aquí y le fue contando a los guardias civiles: fulano de tal en su cortijo un día nos llevó un saco de alpargatas, fulano de tal, y metieron a mucha gente en la cárcel porque él los delató. A su propia intendencia. Porque era un traidor. Hombre, era un traidor, claro que era un traidor. A todos los que le dieron de comer, o le llevaron comida y le llevaron calzado, que después hiciera eso. ¿Y qué consiguió? Que tenía muchos crímenes a su nombre, porque se sabe que ese Vicente del autobús fue el que mató a Antonio Federo en la Cebuchá. Eso se sabe ciertamente, y se sabe de otros muchos crímenes que cometió, y sin embargo le perdonaron la vida debido a los servicios que les prestó a la Guardia Civil cuando se vino. O sea, que había mucha gente que cambiaba de bando. Sí, los había y los hay y los habrá. El cambiar de bando... Hombre, afortunadamente ahora ya no estamos en ese clima. Ya sabes tú, en la Edad Media, cuando los trastámaras estaban peleando contra los reyes de Castilla, que Pedro el Cruel estaban peleando los 2 hermanos, ¿verdad? Y Pedro el Cruel lo mordió y lo puso debajo del trastámara para que lo apuñalara, y le dijo: ni quito ni ponga rey, pero ayudo a mi señor. Bueno, pues gracias, Federico, siempre es un placer charlar contigo, volveremos a escuchar las historias que nos cuentas, y nada, un saludo, gracias. Gracias a ti, Pedro.